¿Cómo están? Bienvenidos a su programa del Dicho al Hecho. Aquí les saludan sus amigos de siempre. Andy Sotomayor. Jenny Carvajal de Herrera, su servidora. Vengo de Guayaquil con mucho gusto para grabar desde Vinces con amor y salir para el mundo. A través no solamente de un programa de radio, sino también a través de la señal de YouTube, a través de plataformas digitales que nuestro equipo de producción está creando. Usted ya puede entrar a Iglesia Galilea Vinces y bajar la aplicación de la app de manera gratuita y disfrutar de 24/7 una programación que le va a servir y edificar en su vida. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa especial, tenemos un invitado, se trata de Efraín Niño y él nos viene a compartir algo de lo que el Señor ha hecho en su vida. Efraín, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Jenny. Agradecido de la invitación que me han hecho en esta tarde y realmente agradeciendo a Dios por la oportunidad que se me da, ¿no? Porque estoy seguro que muchas personas que nos están observando y escuchando se pueden identificar con lo que yo les voy a compartir en esta tarde. Y saben, eso es importante, el podernos dar cuenta que a través de lo que pasan las personas, muchos pudieran pensar: wow, tal cual me ha ocurrido a mí o estoy pasando. Y cómo Él sortió las dificultades a través del amor del Señor, y usted puede ser bendecido por este testimonio de vida. Así que Efraín es miembro de acá de la congregación de Galilea Vinces. Seguramente aquí mi querido Andy, que lo conoce más, va a saberle hacer la pregunta precisa. Exactamente. Efraín, bueno, ya él tiene algún tiempo en la iglesia, él es parte del liderazgo de la iglesia y estoy seguro que su testimonio va a impactar a muchas personas. Así que queremos empezar este tiempo, Efraín. ¿Qué tal si tú nos compartes tu testimonio? ¿Cómo era ese antes en tu vida? Sí, Andy. Yo vengo de una familia campesina. Yo me crié de padres humildes, en la cual ellos fueron iletrados. Mi papá, mi mamá nunca fueron a la escuela. Pues ahí vengo de una familia de 8 hermanos. Yo soy el cuarto de ellos. Y bueno, fui creciendo en un ámbito donde que veía cómo se desenvolvía la cosa entre papá, mamá, mis hermanos mayores. Y muchas veces me preguntaba si así era la vida, ¿no? Porque mi papá salía a Vinces, a mi pueblo, de compras, y cuando regresaba en la tarde, regresaba con un temperamento muy complicado, muy difícil, con palabras muy fuertes a mi mamá, a nosotros, a tal punto de que yo recuerdo que más o menos cuando tenía unos 7, 8 años, comenzó a entrar un temor en mi corazón por verle la actitud a mi papá, ¿no? Ese temperamento así como muy fuerte, como que todo el mundo teníamos que sumergirnos a lo que él decía. Y el tiempo fue pasando y te cuento que cuando tenía unos 11, 12 años, yo llegué a tenerle como terror a mi padre, que cuando mi papá llegaba de un lugar, yo buscaba un lugar donde meterme para que mi papá no me vea y me llame la atención, porque fue sembrando ese miedo en mi corazón. Y yo seguía con las preguntas, ¿no? En mí mismo, o sea, ¿será posible que así debe ser esta vida? Así deben ser los padres, así deben ser los hijos, llenos de temor y llenos de miedo con los papás, y que los papás tengan que comportarse así. Lamentablemente, lo que nos comparte Efraín es como muy común, y más aún dependiendo de la cultura, y la latinoamericana es como pretender autoridad a través de sembrar miedo. Y obvio, nosotros hoy entendemos que no tiene sentido y que lejos de sujetar llega un momento de rebeldía, que es cuando los hijos se van en contra de los padres, porque al crecer entienden: esto no está bien, no me agrada, y las cosas se salen de control. Generalmente en este caso nos comparte Efraín que era una vida en el agro del Ecuador, acá en Vinces, en la provincia de Los Ríos, y las familias han aprendido a vivir de una manera así, muy sui generis, ¿no? El papá
de repente bebe, es el que trabaja, la mujer se queda en la casa, atiende a los chicos y el papá sigue el patrón que aprendió del abuelo y así. Pero es una cultura generalmente machista, es una cultura de autoritarismo, pero ocurre que cuando nosotros abrimos los ojos al Señor, nos damos cuenta que hay cosas que se han hecho mal y que requieren un cambio. Entonces yo sí quiero ver cómo Efraín sigue creciendo y cómo este miedo que tenía el papá comienza a cambiar. No sé, cuéntanos qué pasó, Efraín. Sí, y no solamente era yo el miedo, mis hermanos, mi mamá se llenaba de terror cuando él llegaba, decía, muchachos, ordenen tal cosa, que por aquí, que por allá, porque tu papá viene. Y nos afanábamos y yo, como le digo, buscaba cómo esconderme. El tiempo fue pasando, yo vine al colegio porque terminé primaria en el campo, ¿no? Y vine al colegio y mi entendimiento en cierta manera comenzó a abrirse, de que me comencé a codear con otras clases de amistades, compañeros del colegio, amigos, y veía que el trato que los padres tenían con ellos era diferente. Y eso como que me envidiaba a mí ver eso de mis compañeros y que yo no podía tener eso en casa. Así que vine al colegio, primer año, segundo año, tercer año, todo bien, cuarto año, se me puso complicada la cosa porque yo ya fui al cuarto año y cuando eran los primeros exámenes en el colegio, en una materia andaba súper mal, no, en varias materias, en los primeros exámenes, vi que estaba patinando, no podía responder, no podía avanzar. Entonces, y yo recuerdo que fui al Santo Gregorio, no, al Santo Lorenzo, al patrón de aquí de Vince, a pedirle un milagro. Que me ayude a abrir mi conocimiento, qué sé yo, para que en los exámenes no salga mal. Y ocurre que llega el dichoso día de los exámenes y salí mal. Salí mal, o sea, oiga, y créalo que en ese momento yo dije, ¿y qué clase de santo es este? ¿Por qué no me hizo el milagro? Yo prácticamente en ese día renuncié de ser católico, porque no vi el milagro. O sea, yo iba por algo y donde que salía mal con los exámenes era una paliza de parte de mi papá, era una insultada y el miedo era más grande. Bueno, fíjese usted que también estos patrones y estas conductas de los que hablamos en un programa anterior de los modelos mentales se establecen a través de la cultura, de la educación, de la formación, de la familia, de la biología, del lenguaje. Y esto que nos comparte Efraín es como una típica religión de acudir a determinado santo para un milagro y tal vez no hacer las cosas como corresponde, que es estudiar y salir bien. Pero en todo caso, este patrón lo lleva también a ser renunciado y desechado, siendo que no le responde. Y bueno, entre paréntesis, nosotros hablamos lo que la Biblia dice, ¿no? Y la Biblia establece que todo aquello que ponemos superior a Dios constituye ser un ídolo y Dios es un Dios celoso y Dios no admite que su pueblo lo reemplace por ninguna cosa o persona que quiera ocupar el lugar que Dios le corresponde. Si nosotros necesitamos algo, tenemos papá y podemos acudir a Él y pedirle a Él. Pero el papá, al que ama, disciplina, y dice la Biblia que azota al que recibe por hijo. Así que si usted quiere ser hijo, usted tiene que ser obediente. Es necesario hacerlo para poder caminar en esa voluntad de Dios. Ok, entonces Efraín está en este momento, cuando salió muy mal en los exámenes, sabía que eso iba a representar una paliza del parte del papá. ¿Y qué ocurrió? Ya él había advertido que no todas las relaciones de padre e hijo eran igual a la que él tenía, que había papás que sí cuidaban de sus hijos, que sí instruían a sus hijos, y dijo que le comenzó a traer como envidia, porque obviamente uno quiere algo mejor de lo que tiene y si lo ve en otros es como, ¿por qué yo no? Así que el tiempo pasó y recuerdo que me llené de tanto miedo que tuve que fugarme de la casa a la edad de los 17 años. Yo había escuchado que en Guayaquil había mucho trabajo y que me podía ir a trabajar y que en ese tiempo justamente era cuando este hombre Camargo Barbosa secuestraba a muchachos, mujeres y tantas cosas, ¿no? Justamente fue en ese año, yo me fui y dejándole escrito una carta a mi mamá, a mi papá atrás de un altar que ellos tenían para que no, según yo, no se preocuparan, ¿no? Así que yo me fui sin rumbo desconocido. Solamente sabía que había familiares en Guayaquil, pero no sabía. Ciudad Guayaquil era muy grande y peor
para una persona, un muchacho que recién salía del campo, porque imagínese usted. Entonces, recuerdo que llegué a Guayaquil y andaba yo calles para allá, calles para acá, y total es que me daba vuelta en el mismo lugar porque no conocía. Totalmente diferente. Pero bien osado de parte de Efraín, ¿no? Agarrar bien atrevido, un rumbo desconocido y pensar que bueno, que a lo mejor ahí alguien como un familiar iba a salir a su rescate. Y te fuiste solo. Solito. Mi papá cosechaba mucho arroz en aquellos tiempos, la agricultura le iba bien. Entonces yo vine y me le sustraje como 2 quintales de arroz porque yo no tenía dinero para... Él me daba, era para el colegio, y eso en la semana no llegaba el viernes y ya no tenía ni siquiera cómo decir, voy guardando unos 5 sucre en ese tiempo, semanal, y ya después tengo algo aguardado. No tenía nada. Entonces lo que tuve que hacer fue eso. Yo no sé cómo hice, pero total es que saqué a la carretera ese arroz y todo, lo traje hasta Vince, lo vendí, y de ahí con eso me fui a Guayaquil, que hice como 1500 sucre en ese tiempo, donde que el pasaje de aquí a Guayaquil valía como 90 sucre. Para mí era bastante plata, claro. Pero cuando llegaba a Guayaquil casi no era nada, porque en Guayaquil las cosas... Efraín, pero con temor que tu padre te iba a... Claro, yo decía, o sea, no sé cómo lo hice, por eso le digo, porque me pudo haber pillado mi papá, y en ese momento era que me daba una de las suyas tremenda. Y para mí salió todo bien, y me fui con eso. Y créalo que fue muy duro a mí y ya venía la noche. Y cuéntanos, Efraín, una vez que ya saliste de tu casa, de tu familia, y comenzaste a vivir la vida a tu manera, como tú querías, ¿qué pasó pues en esa vida ya sola, fuera de casa? Bueno, le digo una cosa, que en esa área de mi vida no busqué deslices torcidos, por ejemplo. No fui a buscar alcohol o algún otro tipo de vicio, porque a pesar de que mi papá tenía eso de que se emborrachaba, mis hermanos mayores también y todas esas cosas, yo siempre decía, yo nunca voy a ser un alcohólico, yo nunca voy a emborracharme, yo no quiero esa vida para mí. Entonces cuando yo salí, yo no fui con eso, me fui de la casa porque yo ya no quería tener más ese miedo, yo ya quería otra cosa, o sea, como ir a trabajar, ir con gente que me trate diferente, ¿no? De esa manera, ¿no? Pero lo hice equivocadamente. Después me di cuenta de aquello, porque realmente no me fue tan bien en Guayaquil. Fui a parar de una casa de un señor desconocido que me abrió las puertas como por un mes. Era borrachoso también el hombre, hasta que un día la esposa le dijo, porque él cada vez que tomaba me invitaba a tomar. Pero yo no tomaba porque no me gustaba. Yo no había probado alcohol hasta esa edad, gracias a Dios. En eso, porque el miedo que le tenía a mi papá, imagínese, si me olía a trago, también me daba una paliza. Pero tanto era ese miedo que a lo mejor en algún momento de tu vida quisiste o tuviste en tu corazón algún odio sobre tu papi. Por supuesto, en medio de ese temor había un rencor, un resentimiento, un odio grande a mi papá. Yo no quería saber nada de la casa, yo lo que quería era hacer otra vida. Y bueno, total es que, para no alargar la conversa, al año regresé a casa. Ya mi mamá se habían enterado que yo estaba todo bien y no sé cuánto, y regresé a casa, y ya a mi papá se le había pasado el coraje, todo eso, mi mamá también, y yo, total es que después de ese tiempo me tocó de hacer el servicio militar, y yo me fui al ejército. En el ejército tuve casi un año estuve allí. Y en el ejército se viven cosas muy duras, muy duras. Imagínense yo con ese corazón cómo iba, cómo me puse allí. Y cuando ya salí del ejército, me vine a casa, me quedé trabajando un tiempo con mi papá, y ahí fueron los encontrones. Porque ya mi papá ya no se topó con el mismo pequeño de antes. Sino que comenzó a surgir un hijo rebelde, un hijo que no quería ya mantenerse sometido. Pero bueno, queremos como cerrar este círculo para irnos al momento donde Efraín tiene un encuentro con el Señor. Por eso creo que vamos a dejarlo para el próximo bloque y seguir conversando, porque nos interesa que usted también aprenda de esta historia y al final decida por lo cual es correcto.
Muchas gracias, aquí estamos en su programa Del Dicho al Hecho. Salimos desde Vinces con amor para todo el mundo. Y gracias a la tecnología, hoy estamos, como nos pueden ver, en el canal de YouTube Del Dicho al Hecho y también en las redes sociales. Ustedes pueden ir y conocer un poco más a través de Iglesia Galilea Vinces y @Del Dicho al Hecho, tanto en Facebook como en Instagram. Y ponemos también a su disposición las cuentas personales. ¿Cuál es la tuya, mi querido Andy? Andy? Pueden buscarme a mí en el Facebook como Andy Sotomayor. También estamos en el Instagram como Andy Sotomayor 23. Y también he aperturado una cuenta en YouTube como Andy Yoxedes. Ahí me pueden escuchar, ¿no? Muy bien, así que ya saben dónde lo encuentran. Mi cuenta está en Instagram como Jenny.Carvajal y en Facebook Jenny Carvajal de Herrera. Gracias por comentarios, sugerencias de temas que quisieran que tratemos y estar ahora en sintonía. El tema del día de hoy es un testimonio que nos trae Efraín Miño y él nos compartió esta vida de niñez y de adolescencia, de juventud. Ahora se fue al ejército, regresa y se encuentra con un papá que ya no va a ser soportado, sino que el hijo se rebela. ¿Qué nos puedes contar al respecto para irnos inmediatamente, Efraín, al momento mismo donde tu vida, que ya está destruida, tiene que ser levantada por el Dios de amor? Le cuento que cuando yo retorné al ejército, rápidamente te cuento, ahí entendí que a mi papá yo le tenía odio por todas esas cosas que habían sucedido. Entonces tuve como unas 3 veces unos enfrentamientos muy fuertes con él, que lo único que me faltó fue darme golpes con él. Totalmente me enfrenté con él, ya sin temor, sin nada. Entonces, y el tiempo fue pasando, y luego entre fiestas y borracheras que no eran tan demasiado, pero eran borracheras, y ese rencor, ese odio iba aumentando, hasta que un día entendí de que eso tenía que salir. Vino el tiempo de mi matrimonio, me casé, todo eso fue llevado a mi matrimonio. Conocí las religiones, porque yo dentro de mi corazón anhelaba buscar de Dios. Desde los 16 años que tuve esta cuestión del milagro y no fue hecho, yo busqué de Dios, tuve la necesidad de buscar de Dios. Entonces me comencé a buscar a Dios en las religiones. Y cada vez que estaba allí, mi corazón seguía vacío, seguía con ese rencor, seguía con esos resentimientos y nada podía librarme. Miren, nos damos cuenta de que las cosas no se resuelven por un acto de inercia. Cuando estás lastimado, generalmente vas lastimando a otros. Cuando tu corazón está resentido, dolido, con falta de perdón y con venganza, sin darte cuenta, eres un corazón afectado que no puede dar amor y que al contrario replica esas historias en otros. Seguramente Efraín se casó enamorado, sin embargo, lo mismo que él despreció comienza a surgir en el hogar, porque es generalmente lo que ocurre. Son historias que se repiten, pero ese deseo de buscar de Dios lo lleva de una religión tal vez a otra. Por eso es necesario el encontrarnos con el Dios vivo y verdadero, que está fuera de toda religión y que sí tiene el poder de cambiar el corazón, de transformar la mente, de restaurar la vida, de levantar el matrimonio. Y ese es el Dios que nosotros presentamos a través del programa Del Dicho al Hecho. Así que, Efraín, cuéntanos qué ocurre este momento cuando sigues buscando de Dios, pero a la vez te das cuenta que sigues estropeando tu vida. Así es. Recuerdo que, yo de todas estas religiones la que más tiempo tuve fue en la iglesia mormona y ahí me casé. Los primeros 3 años con mi esposa fueron muy, muy bonitos, porque traté de sobrellevarlo de alguna manera. Pero ya después se volvió terrible, no nos entendíamos. Y a pesar de que había leído parte de las escrituras, como donde habla 1 de Corintios, capítulo 13, que habla de eminencias del amor, yo no podía entender esto, a pesar de haberlo leído cuántas veces. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, todo. Entonces yo no podía entender eso. ¿Cómo es que es esto? Yo amo a mi esposa, quiero hacer esto, quiero batallar, pero no se logra en mí entender cómo es que tengo que amar. Y el tiempo fue pasando y hubo muchos disturbios en mi hogar. Pasaron los años y ya entre mi esposa y yo no había nada. ¿Tenían hijos?
Claro que sí, tenemos 3 hijos. Ujú. Y obviamente esos hijos también estaban pagando las consecuencias de esos problemas matrimoniales. Por una parte sí, porque después hubo una separación. Ujú. Ya, después que hubo ese problema, yo decidí salir de la iglesia mormona. No más porque en la casa éramos una cosa y en la iglesia éramos otra cosa. La religión generalmente hace que te pongas máscaras. O sea, pretendes quedar lindo al mundo, pero tú sabes dentro de tu corazón que las cosas no funcionan. Cuando hago hincapié de los hijos es porque los padres generalmente no quieren aceptar y no quieren admitir que los problemas que sostienen como cónyuges afectan directamente la vida de los hijos. Por más que digan son pequeños y ellos no se dan cuenta, yo los amo y trato de darles lo mejor, ellos están sufriendo la inestabilidad de la relación matrimonial. Por eso el llegar a entender que sin Dios en el centro no hay matrimonio que resista, no hay familia que soporte, es tal vez un poco, es lejos de dramatizar, es aterrizar y saber qué es lo que sucede con un matrimonio que no tiene al Señor. El amor que pueda tenerse el uno al otro es lo que pueda sostenerte por un tiempo, pero el verdadero amor del que está hablando en este momento Efraín, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, es el amor en Cristo Jesús que nos da la capacidad de amar como realmente Él puede amar, que no hay otra forma. ¿Ok? Entonces... Jenny, cuando estaba hablando Efraín del papá, de ahora de los hijos, de lo que ha sucedido en él, se me vino a la mente un versículo donde dice que todo lo que el hombre siembra, eso segará, ¿no? Y realmente que el corazón de Efraín había sido lastimado, había sido marcado, y tanto así que él comenzó a tener ese odio, pero ese odio lo estaba hundiendo y lo estaba llevando a otro lugar, que era el descubrir que en una religión podría encontrar la sanidad de ese odio, pero no era así, ¿no? Yo creo que solamente Dios puede arrancar el odio de nuestros corazones. Cuando no se resuelve la falta de perdón, dice la Biblia que haya cuidado de que no crezca una raíz de amargura. La raíz de amargura en el corazón del hombre te seca y no permite que fluyan las relaciones. Si nosotros no entendemos esa realidad, no vamos a poder salir de esas circunstancias. Por eso es necesario saber que todo lo podemos, pero en Cristo que nos fortalece, que nada podemos hacer alejados de Él. Ahora viene la pregunta de cajón e indispensable. ¿Cuándo es que Efraín, en medio de toda esta crisis, ya no solo personal, matrimonial, familiar y hasta religiosa, encuentra el Cristo de la gloria? Fue cuando justamente le decía, ¿no? Que en la casa éramos una cosa y en la iglesia tomaditos de la mano, y todo el mundo, yo creo que hasta envidia nos tenían porque éramos tan bien, cumplíamos con todas estas cosas, pero en nuestro corazón, mi corazón estaba vacío. Y en el corazón de mi esposa era lo mismo, porque era, dime que te diré. Y llegó un momento que dije, no, esto no puede ser de Dios. Y tomé la decisión de no más ir a la iglesia mormona, nunca más. Pero caí atrapado en otra religión, en otra organización religiosa, creciendo en gracia. Y créalo que yo después que me di cuenta de que también era otra trampa, que me dijeron que tenía que marcarme el 666 y que José Luis de Jesús Miranda era Jesús aquí en la tierra, yo dije, ¿pero qué es esto? Entonces yo decidí nunca más buscar de ninguna iglesia, porque en todas las que habían dado no había encontrado esa verdad, todo era vacío. Entonces anduve como sonámbulo yo. Entonces cuando esto sucedió, yo decidí realmente comenzar a escuchar amigos que conocían la palabra, amigos cristianos, pero pasó algún tiempo y después de este tiempo es que decido buscar del Señor. ¿Por qué? Porque 2 áreas de mi vida se habían afectado grandemente, que era mi hogar y mi economía, totalmente. Entonces una hermana que es de la iglesia, un día que continuamente me predicaba y se ponía muy molesta conmigo porque yo no le prestaba atención. Un día, domingo, me acuerdo que pasé por el lugar de su negocio y me dice, Efraín, el único que te puede resolver este problema es Cristo Jesús. Búscale. Entonces yo ese día decidí venir a la iglesia. Un 29 de noviembre del 2009, y en ese día
llego a la iglesia y me siento en las primeras bancas. Y el pastor estaba predicando y un amigo que también estaba ahí me había invitado. Me ve cuando termina el culto, lo primero que hace es venir a saludarme, darme un abrazo y presentarme al pastor César Amado. Entonces yo, con mucho anhelo en mi corazón, yo fui porque yo tenía esa necesidad. ¿Cómo estaría mi rostro en ese día que mi hermana me dice: Efraín, el único que te puede resolver esto es Cristo Jesús, ándate a la iglesia? Y las demás veces era molesta conmigo porque yo no le prestaba atención. Entonces yo fui a la iglesia y ahí el pastor, una vez que el hermano me presentó con él me preguntó: ¿has hecho la oración de fe? Y no sé qué es eso, le digo, dígame qué es eso, explíqueme. Y ahí él me explicó qué era eso. Es aceptar a Jesús en tu corazón como tu Salvador. ¿Estás decidido a hacerlo? Y yo sin reparo le dije: sí quiero. Y cuando eso sucedió, yo hice la oración de fe, sentí que algo pasó en mi vida. En ese momento, mire que a pesar de estar un tiempo largo en la iglesia mormona, yo había creído que había perdonado a mi padre. Pero cuando vine a Cristo me di cuenta que ese dolor estaba en mi corazón. A tal punto que cuando fui invitado a un encuentro con el Señor, en ese encuentro fui confrontado realmente con la verdad. Ahí fue cuando el Señor me dijo que tenía que perdonar. Hay un tema que se da en el encuentro, sanidad para el alma herida. Cuando tuve ese tema, fui confrontado con esto acerca del perdón. Y hay un ejercicio que se hace en ese lugar. Y ahí fue que no lo vamos a contar además porque queremos que usted vaya, pero ese momento fue liberador. Ese momento fue liberador. Y pudiste perdonar ciertamente. Ahora después pude entender, después de eso pude entender las cargas que yo tenía en mi corazón en contra de mi padre y cuánto anhelo yo deseaba. Mi papá ya se había fallecido algunos años atrás. Ay, qué pena. Yo cuánto anhelaba que mi padre esté vivo en ese momento para decirle: papá, perdóname por haberme portado tan mal, de haberte deshonrado, porque la palabra de Dios dice que honremos a nuestros padres y que es un mandamiento con promesa. Entonces, cuando me di cuenta de aquello, cuánto le había faltado a mi padre y a Dios, sobre todo, ahí fue que me di cuenta cuán equivocado había estado. Mire usted, vamos a quedarnos con dos cosas. Una, él dice fue un encuentro y muchos se preguntan ¿qué es un encuentro? Encontrarse con Jesús puede ser en un fin de semana que prepara la iglesia y usted está invitado, o en su casa escuchando o viendo el programa ahora. Y que luego es hacer una oración de fe, que fue lo que el pastor le preguntó a Efraín el momento que quería que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Y en ese momento le dijo: sí quiero. Y esa es la expresión de la voluntad del ser humano, que al abrir su corazón permite que Jesús sea el centro de su vida. Así que le vamos a proponer a usted que si se ha identificado con el testimonio de Efraín o con parte de él, o simplemente hoy sabe que es el día de su salvación, usted haga esta oración con un corazón arrepentido, con que se está humillado delante del trono de la gracia, y que usted pueda recibir el oportuno socorro. Usted pueda decirle: Señor, te necesito, ya no puedo más, yo estoy hoy con una vida desbaratada, siento que no doy más y reconozco que soy pecador. Quiero confesarlo todo y decirte, Señor, que entiendo y que sé que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario por amor de mí. Sé que resucitó y que hoy vive, y quiero que vengas a vivir en mi corazón. Quiero que tomes el trono de mi vida y dirijas mi vida como te place. Quiero aprender de ti, conociéndote. Enséñame a amarte. Quiero, Señor, agradarte, y te doy gracias porque solo tú puedes inscribirme en el libro de la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración y usted ha involucrado su corazón, usted se humilla delante del trono de la gracia, entonces usted va a alcanzar, como le dije, ese oportuno socorro. Y en Cristo Jesús tenemos salvación y tenemos vida eterna. Entramos por la puerta, que es Cristo, y luego nos vamos a sostener de su mano para llegar con Él por siempre hasta la eternidad, que comienza aquí y ahora.
Este es el tiempo donde tu vida va a comenzar a ser transformada, tu corazón cambiado y como dice textual la Biblia, cambia tu lamento en baile si tú perseveras hasta el fin, con amor y con temor. Así que, ¿qué te parece, amigo querido, si nos dejas conocer de tu decisión a través de las redes que hemos puesto a las órdenes para que pueda ser afianzado? Acá en la iglesia hay gente linda que puede ayudarte, que puede fortalecerte en la fe, que pueda asistirte si acaso tienes algún problema matrimonial o familiar que tratar. Pero lo importante también es que sepas que tú tienes una relación directa con Cristo a partir de este momento. La Biblia dice que cuando Jesús expiró, el velo se rasgó, el velo del templo se partió en dos, desde arriba hacia abajo, y fue una señal. Dios diciendo: ya no necesitas un intermediario, ya no es necesario que recurras a un hombre sobre esta tierra, porque tienes un acceso directo a través de la muerte y resurrección de Cristo. Tú eres esa persona que ha sido seleccionada porque aplicas como nosotros. La Biblia dice que lo vil y menospreciado es lo que el Señor levanta para avergonzar a los sabios y a los necios. Sé parte de esa iglesia por la cual el Señor viene, de ese cuerpo de Cristo, y mantente firme hasta el dicho al hecho.